Es Carlos Flores y el día de hoy vamos a llevar conmigo la asignatura de análisis y redacción de textos. Realmente espero que podamos aprender muchas cosas y también comentarles que si tienen alguna duda o consulta la pueden decir normal, estamos para aprender. Yo también es mi primera vez enseñando, entonces puedo entender que no se me entienda. Bueno, para hacer esto un poco más dinámico, quiero que respondan la pregunta que se visualiza en la pantalla, que es ¿qué sabes acerca del plano contenido y forma de los textos? Quien pueda responder la pregunta puede levantar la mano y también tiene que presentarse, por favor. O bueno, si no saben, al menos una idea de lo que entiendan de eso. Una idea, chicos, vamos. Plano, contenido y forma. O sea, si lo escuchan, ¿a qué les suena más o menos? Ojo, en los textos. Buenas noches de los que se van uniendo. Estamos con la pregunta que... Sí, estamos con la pregunta que se visualiza en el texto. Si alguien la puede responder, puede escribir su comentario, como Annie, que dice que es como una guía. ¿Se podría considerar una guía? Sí, porque es como una base que se tienen para hacer los textos. Así que sí, ¿alguien más? Plano, contenido y forma de los textos. Vamos, chicos, no están, no, bueno, ¿qué entienden al menos si yo les digo plano forma, plano contenido? Por la palabra contenido y forma. Sí, exacto, Ariana. Plano contenido, ujú, plano de la forma, sí, se podría decir también. Las respuestas están muy acertadas, chicos, la verdad. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar exactamente de este tema, plano contenido y forma. Es un tema muy interesante porque si estás en el core y también estás en la universidad, en secundaria, siempre vas a llevar textos y siempre va a estar ligado a esos dos planos. Bueno, básicamente son una unidad completa que brindan significado a un texto. Esto es porque su sentido va a depender en cómo se presenta un texto y de qué forma se dice. Para ser más específicos, contenido es cómo se dice, las ideas principales, estructuras, temas, y cómo se dice son las formas, o sea, qué estructuras o qué elementos escoge el autor para poder presentar lo que quiere. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien, entonces pasamos a lo que es el plano de contenido. Plano de contenido, como muy bien ustedes lo han dicho, es lo que ayuda a dar significado e intención al texto. Acá pueden entrar unos tópicos generales. Estos son los más generales dentro del plano del contenido. Se utilizan los elementos como ideas, personajes, temas, ambientes y sentimientos. Esos son los más principales. Dentro de los textos literarios, siempre ingresan lo que son más las emociones y personajes, pero no tanto en los textos no literarios. Va a depender mucho. Bueno, aparte de estos elementos ya mencionados, también encontramos el rol temático y representativo, que es como la postura que sostiene el autor para presentar un tema en concreto, ya sea persuadir o incentivar, o también ya sea dar a conocer algún tópico mundial o universal, ¿no? Los sentimientos, emociones pueden reconocerse como alegría, tristeza, ira, tal vez dentro de los mismos personajes, pero sí serían textos literarios. También tenemos lo que sería el conflicto y ambiente. Acá ambiente se entiende básicamente en el contexto en el que se da el escrito. Ya sea que se da un texto literario, se pone pues un cuento, entonces ahí el cuento empieza a contextualizarse que se da en cierta época y en cierto país. Entonces eso vendría a ser el ambiente. Y el conflicto vendría a estar ligado a este también porque sería como en qué contexto se está dando, ya sea un contexto social con guerras o algún otro contexto social, ya sea con problemas sociopolíticos o culturales.
¿Todo claro con el plano del contenido? Podemos ver un ejemplo encima. Les voy a presentar este. A ver. Ya. Este es un análisis de un afiche, de un texto no literario. Los textos no literarios básicamente son las infografías, los afiches, las imágenes, o incluso se podría considerar las fotografías, chicos. A ver, acá, bueno, esa es la parte de contextualización, como bien lo dice, y esa es la parte que nos importa. Como le dije, el plano de contenido abarca lo que es el sentido del texto. Por eso aquí encontramos que hace preguntas como el tema, ¿qué temas enfoca el texto? ¿Desarrolla algunos subtemas? ¿Plantea tópicos universales? ¿Y cuál es el rol temático que tiene? O sea, ¿cuál es la énfasis que atribuye el autor, específicamente al autor dentro del texto? Ahora, lo cual sería el rol representativo, sería cómo desarrolla estos conceptos y qué tópicos va a utilizar para ello, ya sea expresar urgencia, exclusividad, limitación o prestigio. El afiche que aquí se analiza, como verán, se realza la cultura. Entonces, los tópicos irían relacionados a ellos, ¿no? Prueba de la lengua materna, interculturalidad y social, con un propósito de generar una revalorización al público. Y también podemos inyectar implicancias, porque dentro del plano del contenido también analizamos y criticamos también cómo el autor está expresando sus ideas, pero en el sentido de que si tiene algún sesgo, algún estereotipo, o si lo está realizando de manera adecuada. Eso también se puede criticar. Ese sería el plano de contenido. No sé si alguna duda está aquí. Ok, chicos. Creo que está clara esa parte. A ver. El plano del contenido, bueno, dejé de compartir un rato. Ya, el plano del contenido, como ya especificamos, básicamente es como una contextualización, el significado o intención que tiene el autor, y para ello maneja pues diferentes temas, ideas principales, ¿no? Es la parte de cómo se presenta. Y el plano de la forma ya es un poquito más extenso, y eso sí es un poco más difícil de explicar, porque muestra cómo se ha construido el texto, bajo qué técnicas o estrategias. Y esta tiene una larga lista de elementos, siendo honesta. Los principales son los que se muestran aquí: tipos de lenguajes, ya sea directo, indirecto, el estilo, tipo de narrador, ya sea omnisciente, narrativo. Omnisciente es cuando el narrador ya sabe todo lo que va a pasar. También hay tipos de tonos, o sea, el autor puede utilizar diferentes tipos de tonos para persuadir al lector. Para ello puede hacer uso de tonos de ironía, sarcasmo. También puede hacer alegría, o para enfatizar alguna emoción de algún personaje también se hace el uso de los tonos. Acá también tenemos recursos lingüísticos, estrategias discursivas, que son bastantes también. Son básicamente las estrategias que uno tiene para argumentar. Podría enumerarlas acá, miren. Ejemplificación, que se utiliza como estrategia discursiva para dar casos concretos que expresen al lector que la oración que se está planteando es cierta. Sirve la redundancia de decirlo. Hay muchos casos de avances tecnológicos como se presentan en los siguientes países, y menciona varios, ¿no? También encontramos las citas de autoridad, las cuales básicamente son extracciones de fragmentos de textos de fuentes pertinentes para respaldar la información de manera más técnica. Se utiliza más que nada en debates, discursos. También tenemos las preguntas retóricas, que son cuando el autor busca generar una reflexión o respuesta al público. Por tanto, te hace preguntas que te dejan pensando, son muy reflexivas. También tenemos lo que son los tipos de lenguajes. Hay varios tipos de lenguajes. Estas son estrategias discursivas.
estamos indagando dentro de eso. Los tipos de lenguajes hay lenguajes coloquiales, también lenguajes regionales. Ajá, exacto. Ay, perdón, mi gato. Ya, hay varios tipos de lenguajes regionales, coloquiales, incluso la forma en la que se expresa dentro de una región sí se considera como un recurso de plano forma, porque el autor lo está utilizando para expresar ya sea algún tópico cultural o darle alguna caracterización específica a un personaje que busca, no sé, realzar la importancia de su país o de su región. Varios aspectos, la verdad. ¿Qué más tenemos? También, ¿ustedes conocen algún otro elemento del plano de forma? Hay muchos, la verdad. Yo estoy mencionando algunos, los más importantes, los que más se utilizan, pero de hecho hay varios. Ah, y todavía no he mencionado a los demás. Dentro de figuras literarias también encontramos metáforas. De hecho, lo que dijo Jeremy creo que es eso es a ver, sí lo tengo. Eso también es un elemento del plano de la forma, de hecho. Eso es una anáfora. Ser o no ser es una anáfora, porque repite dos veces ser. Algo que también confunde mucho es que una anáfora con con la repetición. La repetición es cuando se utilizan varias oraciones, por así decirlo. Ser o no ser es una anáfora. Pero la repetición es cuando dicen, como la lluvia estabas triste. O como la lluvia, a ver, como la lluvia había un ambiente de soledad. O sea, repite dos veces las palabras, pero le aumenta algo más adicional. Esa es una diferencia. ¿Alguna otra elemento de la forma? Ujú. También externa, interna. Sí, eso vendría a ser el plano de la forma. ¿Conocen algún otro elemento del plano de la forma? Hay varias. Metáforas también se considera dentro del plano de la forma. Lo utiliza el autor pues para dar una comparación o para dar a entender algo mejor. ¿Qué más tenemos? También tenemos la literación, la personificación. La ambientación se considera, pero dentro del plano de contenido. Ajá. El diálogo y monólogo también. Sí, entran dentro de los recursos discursivos. La ambientación entraría dentro del plano de la forma, pero también se podría considerar el plano de la forma, pero más que nada los espacios, porque hay diferentes tipos de espacios. Hay espacios cerrados y también espacios abiertos. Ajá. Los espacios cerrados pueden ser habitaciones, cuartos, cocinas, casas, básicamente un espacio limitado. Y los planos abiertos son mucho más extensos, con una extensión demográfica más abierta, ya sean países como Estados Unidos, Rusia. Entonces, los espacios también se utilizan para simbolizar diferentes cosas. Podría indagar más en esto, pero sería expandirme un poco, chicos. Quisiera mostrarles un ensayo que hice de eso, pero me extendería muchísimo. Pero puede representar varias cosas. Por ejemplo, un espacio pequeño podría representar que un individuo se sienta en su zona de confort, tranquilidad, pero un espacio abierto podría simbolizar libertad, nuevas oportunidades de vida, nuevo comienzo de vida, progreso, entre otros. ¿Qué más tenemos? Si se dan cuenta, muy aparte de estos recursos que la mayoría se utilizan en textos literarios, también tenemos el uso de elementos visuales. Esos se utilizan en textos no literarios. No sé si alguno conozca. Se utiliza más que nada para afiches, infografías, fotografías también. Hay varios. ¿Alguien conoce, por ejemplo? Uso de elementos visuales. Ahí entran varios. Los más mínimos cuentan. A ver, voy a compartir ah, este. Bueno, no sé si ya, alguno de ustedes me puede decir qué elementos visuales reconocen este afiche. Hay varios. Desde el plano de la forma, o sea, datos estadísticos, sí, muy bien. El texto, sí, también se podría considerar. Datos estadísticos, las imágenes también.
Hay unos mucho más minuciosos. El eslogan, eso es bueno. Ujú. También hay unas cuantas más. A ver, chicos. Hay una básica. Ah, el color, exacto. Las fuentes, la tipografía, eso también cuenta. También si se dan cuenta, se hace uso de datos estadísticos, porcentajes. Eso también. ¿Qué más? A ver, los colores, los iconos, el mapa, exacto. Sí, cuando tocas yo también tuve que volver a repasar porque a veces se te olvida el plano de la forma y contenido, pero sí o sí lo vas a tener que llevar. Sí, chicos, básicamente es todo lo que he mencionado. De hecho, acá también se analiza cada elemento que ustedes han, sí, la bibliografía, las fuentes también, pero cada elemento que ustedes han mencionado, chicos, realmente tiene una simbología que utiliza el autor. Por ejemplo, al momento que el autor utiliza acá mayormente un fondo blanco, ¿qué es lo que busca? Está asociado a la paz, la pureza y la limpieza. El tono blanco o el color blanco acá puede simbolizar un signo de limpieza también para que la información sea más legible. Pero aparte de eso también tiene otro contexto. En el contexto de las zonas andinas, su ubicación geográfica y clima está asociado por la calidez de las zonas de alturas, paz, tranquilidad, generosidad y protección. Es por eso que se usa mayormente el color blanco. Es decir, cada elemento del plano de contenido tiene alguna simbología específica. Y sí o sí, por alguna razón, tiene que haberla usado el autor. Acá se podría indagar más. A ver, aquí estamos. De hecho, la ubicación y tamaño de la imagen nos faltó mencionar. Eso también es importante. Por ejemplo, acá encontramos a la chica, ¿no? Ella está de manos cruzadas. ¿Quién diría, pues, que eso tiene tanta relevancia? Pero la imagen de la chica y la ubicación donde está puesta tiene una simbología. Y es la que se menciona a continuación, miren. Se encuentra en una esquina, la mujer se muestra sonriente, como si estuviese hablando el afiche. El tamaño de la figura es mediano. Mm, ya, pero acá se hace, o sea, acá critican. En este ejemplo se critica la ubicación y tamaño de la imagen. Si bien se utiliza para, pues, hacer alusión a, o tener un impacto más íntimo con el lector porque está viendo una figura humana, también hace crítica de por qué no se incluyó un personaje masculino. Hace una crítica por la falta de inclusividad que tiene el autor. Eso también se puede hacer dentro del plano de la forma. Bueno, eso es básicamente el plano de la forma. Acá se pueden, bueno, acá ya es más en el análisis que tiene, pero tiene varios elementos. Si se dan cuenta, eso solo es en los textos no literarios. Imagínense en los textos literarios. Vamos a continuar acá. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ay, chicos, la batería. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún elemento que les gustaría saber cuál es? Porque hay varios. Hiperbatón. Ajá. A ver, ¿qué más? Ya. Dime, Blanca. Profesora, muy buenas tardes. Me Ujú, preguntaba, ¿qué hace referencia al plano de la forma como un concepto general de todo ello? Porque según yo entendí, es como, digamos, cómo se o qué elementos hallamos observando el texto. En este caso, la infografía que usted mencionó, que usted mostró antes. ujú. O no sé si. Sí, bueno, básicamente, acá también lo tengo. A ver, plano, forma y contenido. El plano, bueno, el plano contenido es qué se dice y el plano forma es cómo se dice. O sea, qué elementos o qué técnicas utiliza el autor para mostrar el sentido o propósito del texto. Para eso el autor puede hacer uso de diferentes recursos, ya sea recursos lingüísticos como metáforas para hacer más énfasis al propósito comunicativo, o tal vez puede variar en el tipo de lenguaje, tal vez hacerlo un poco más implícito, directo, formal o técnico, dependiendo cuál sea la intención, tal vez sea persuadir, informar.
Entonces, el plano de la forma es cómo se construye, se va construyendo el texto. ¿Qué es lo que hace el autor? ¿Mediante qué recursos, mediante qué medios usa estos recursos, este plano, para llegar al público, para construir el mensaje que desea compartir? Y como tú misma lo dijiste, Blanca, sí, la clase está grabada. También nos voy a pasar los materiales y ahorita vamos a pasar a la parte práctica porque ahí sí se aprende más. Entonces, ese es el plano de la forma. Nos falta mencionar unos más. Es que realmente el plano de la forma tiene bastantes elementos. Hay varias técnicas que utiliza un autor para expresar sus mensajes, el propósito comunicativo. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, bueno, primero vamos a pasar a la parte práctica. Después va a ser el trabajo en equipo. Primero les quería mostrar esto. Sí se entiende más o menos, creo. A ver, voy a compartir. Ay, no, dejé de compartir. A ver, chicos, esta es la parte práctica. A ver. Ay, no se ve bien. Un ratito. Bueno, básicamente acá vamos a utilizar un texto literario y vamos a tratar de identificar partes del plano de contenido y forma. Plano de contenido, pues básicamente es el sentido del texto, plano forma, mediante qué se genera esto. Entonces, plano de contenido, como les mencioné, tiene como principales ideas, personajes, temas y ambiente. El tema son los más importantes, es básicamente el tópico del fragmento que se está mostrando aquí. Y las ideas, pues, son las oraciones que lo acompañan para darle sentido. Los personajes es literalmente las figuras bueno, ahora que son personajes que se usan para expresar ello. El ambiente es la ubicación, ay no, les di las respuestas, la ubicación geográfica y eso. A ver, no sé si puedo agrandar esto más un ratito. Mm, ya sé cómo hacer. Ah, ya, no te preocupes, Anaí. A ver, entonces, para que quede más claro, vamos a presentar esto. Ay, no sé. Ya, a ver, ¿se puede leer? Ok. Vayan leyendo el texto de unos 10 minutos y me dicen qué han podido encontrar dentro del plano contenido y también del plano forma. Lo que tengan hasta 10 minutos está bien. A ver. Mientras, voy a cargar mi laptop, chicos. Me avisan cualquier duda igual. 10 minutos para leer y identificar lo que puedan dentro del plano contenido y forma.
Chicos, time up. Bueno, ¿lograron identificar algo? Perdón si no prendo mi cámara, es que... Wow, a ver. Wow, se la rifó el compañero. Vamos a leer. Bueno, ya prende mi cámara, chicos, pero no se nota nada porque no tengo iluminación. Tema, la naturaleza. Ya. Ideas. La naturaleza es consciente y siente paz como los humanos. Ella también necesita paz y tranquilidad. Vale. Personajes. eh, no, bueno, en este caso no consideraríamos a Galeano autor. Aunque es el autor del texto, no entra, no, él no se expone como un individuo importante para su narrativa dentro de su libro, ¿no? Pero no, no se consideraría. Sí, hay unos personajes, no sé si alguien lo puede identificar. No es tan explícito, pero sí se entiende su participación. Sentimientos, indignación, crítica, amargura. Sí, eso sí está bien. El ambiente. El personaje puede ser Dios. No lo había pensado, siéndote honesta. Cuando nos referimos a personajes, generalmente cuando se le atribuye un nombre, se podría considerarlo como uno implícito, pero creo que no lo consideraríamos por ahora. Como tal, no es un personaje. Hay unos dos, pero bueno. A ver, vamos a dar una pequeña lectura. A ver, ayúdame con los indios. Exacto, ese es uno. Muy bien, Yasumi. Ajá. A ver, vamos acá a revelar, pero primero que quiero que hagamos una lectura. No sé si Yasumi me podrías ayudar con el primer párrafo, por favor. No sé si se lee bien tampoco. El primer párrafo, Sí, por favor. ya. En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinai, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso. Este, a ver, ¿puedes bueno, completarlo, Blanca? Después de Blanca, Jeremy, después de Jeremy, Elena y después Justin. Blanca, desde la línea 5. Muy bien. Honrarás a la naturaleza de la que formas parte, pero no se le ocurrió hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial. La civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. Muy Hasta ahí bien. continúo. Sí, después Jeremy, desde la línea 10. A ver, no sé si se nota bien. Desde la comunión. Yo, bueno, continuaré yo. Y después me ayuda Justin. A ver, la comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Según las crónicas de la conquista, los indios nómadas que usaban cortezas para vestirse, jamás desgollaban el tronco entero para no aniquilar el árbol. Y los indios, ya leeré esa ignorancia, y los indios condotiosos plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso para no cansar a la tierra. La civilización que venía a imponer los devastadores monocultivos de exportación no podían entender las culturas extegradas en la naturaleza y la confundían con la vocación demoníaca o ignorancia. A ver, un ratito, porque no se lee. Acá, desde acá, por favor. Ujú.
Por ahí se puede entender también el ambiente. Desde acá. Sí, lo leo. Ujú, Leo. sí, es ahí. Ya. Y así siguió siendo. Los indios de Yucatán y los que después se alzaron con Emiliano Zapata perdieron sus guerras por atender las siembras y las cosechas de maíz. Llamados por la tierra, los soldados se desmovilizaron en los momentos decisivos del combate. Para la Ujú. cultura dominante, que es militar, así los indios probaban su cobardía o estupidez. Para la civilización, que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos deba esclavitud. Ah, Muy era de Villa, recientemente, perdón. Era de Villa, lo tecleé mal. Pero sí, continúa. muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Bueno, chicos, ¿qué opinan del texto? Este es un pequeño fragmento de lo que ha realizado Eduardo Galeano. Realmente utiliza mucho la sátira social. De hecho, creo que encima hay partes pues donde él da su punto, llega a ser parcial. Sí, llega a ser parcial y llega a dar su opinión así de manera directa. Hace afirmaciones de que los bancos son malos, de que, de que contaminan el planeta Tierra y hartas cosas. Sí, yo también lo llevé, pero les recomiendo leerla, es muy buena. A ver, acá es lo que en sí pudimos haber detectado. Como yo sí había puesto, dentro de los temas e ideas, sí está muy acertado. Acá el tema en sí se puede identificar en dos. Los temas son civilización humana, como ustedes bien han mencionado, la cultura comunista también, porque se da a entender que el humano logró lucrar con elementos de la naturaleza, y el ambiente se ve identificado en la línea 7, donde dice, hace siglos, cuando América, bueno, básicamente acá ya te contextualiza, te dice que pasó en América hace 5 siglos, ahí está el ambiente. Recordemos que el plano del contenido es el sentido del texto, cómo se está presentando, bajo qué ideas, tópicos. Entonces eso es lo que encontramos. En ideas también obtenemos que la humanidad confunde la ecología con idolatría, la dominación de la naturaleza con fines de lucro y el agotamiento de recursos naturales. Los personajes, acá están, es desde la línea 23 a la 25. Ahí mencionan, de hecho, los indios de Yucatán y los que después se alzaron con Emiliano Zapata. Esos eran los únicos dos personajes que se mencionaban de manera explícita. Sí consideraría a Dios como un personaje, pero no tan explícito como los que mencionan en esas líneas. Ahora, no sé si alguien pudo detectar algún otro recurso dentro del plano forma. Acá yo pude identificar, a ver, unos cinco, unos cinco elementos de plano forma. Por ejemplo, encontramos la anáfora dentro del texto de Galeano. Utiliza muchos recursos, y no solo literarios, sino también discursivos. La anáfora, por ejemplo, se presenta en la línea 37-38. Acá está. A ver, 37-38. Allá. Dice, muy recientemente nos hemos enterado que la naturaleza se cansa como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros. Es una anáfora porque, si se dan cuenta, se está repitiendo la palabra como nosotros. Y pues recordemos que de eso tratan las anáforas, pero no es lo mismo que una repetición, porque si se dan cuenta también encontramos el recurso de la repetición, pero eso está en la línea 34, que dice, servicio desde siempre y para siempre. Las palabras se encuentran unidas directamente, pero acá se utiliza una palabra más para poder unirla y darle algún significado más profundo.
como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada. Y la repetición se repite de manera inmediata. Nuestro servicio desde siempre y para siempre. Ahí también hay símil en cómo. Ah, eso no lo había detectado, bien ahí. A ver, ¿dónde? Como una máquina, ¿esa? No, si no me refiero en general a todos los términos como, porque está haciendo la comparación. Como una Sí. máquina, como nosotros. Eso es serio. Ujú. Yo antes me confundía la metáfora con el símil, porque los dos se tratan de comparaciones, pero la metáfora es más abstracto, utiliza pues simbologías más profundas, entonces es una diferencia. Yo siempre confundía esos dos y repetición con anáfora, pero es algo con lo que ya lo vas entendiendo mientras más práctica haces. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que dentro de los textos del Galiano, bueno, al menos en este fragmento, siempre hace ver a la naturaleza como si fuera una persona, porque hace entender que esa naturaleza le duele, siente, refiriéndose pues que la contaminan mucho los humanos, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, personificación en la línea 37, que dice, muy recientemente nos hemos enterado que la naturaleza se cansa. La personificación es cuando se le da a un objeto inanimado o sin vida, bueno, en este caso inanimado, una emoción o sentimiento que generalmente se le atribuye a una persona. En este caso expresa que la naturaleza se cansa. Y si nosotros la leemos de manera natural, no tiene sentido porque entendemos que pues, no realiza alguna actividad física como nosotros para cansarnos. Entonces, al momento de decir que se cansa, tenemos que el autor está personificando para darle mayor realce y entender pues el proceso o la situación lamentable que vive la naturaleza, ¿no? También entendemos que hay varios recursos aparte de estos. Por ejemplo, entendemos que hay sarcasmo. Galeno utiliza en ese fragmento arte, ironía y sarcasmo. Por ejemplo, desde la línea 5 a 7 dice, bueno, antes mencionó también, ¿no? El señor hubiera podido agregar, pongamos por caso, honrarás a la naturaleza de la que formas parte, pero no se le ocurrió. Esta parte la leyó Blanca. Como nos damos cuenta, ese fragmento, aunque sea muy pequeñito, tiene mucho impacto, porque es como una sátira que utiliza el autor para decir, ¿por qué no se les ocurrió pues tener alguna ley divina para poder cuidar a la naturaleza? Y menciona, pero no se le ocurrió. ¿Por qué al Señor no se le ocurrió poner un caso donde se tenga que cuidar y respetar la naturaleza? Pues ese es recurso de sarcasmo. Y de hecho nosotros lo podemos utilizar de manera implícita, aunque no queramos. Siempre utilizamos recursos. También tenemos una paradoja. ¿Qué son las paradojas? ¿Alguien sabe qué es una paradoja? Paradoja. Vamos, investiguen chicos, menos ChatGPT. De hecho, tampoco te puedo dar una respuesta si lo buscas. Sí, es como una contradicción. O sea, si tú lo lees, no tiene sentido a primera vista. Por ejemplo, acá dice que hay una paradoja en la línea 34-35. Menciona, la naturaleza que era eterna nos debía esclavitud. Bueno, si yo lo leo, no lo entiendo, la verdad. No sé si alguien puede explicar esa paradoja, qué significa. La naturaleza que era eterna nos debía esclavitud. Los términos claves acá son eterna y esclavitud. A ver, yo sí. Más o menos ahorita recién también me puso a pensar, pero llego a la conclusión de que la naturaleza representaría el planeta. Si nosotros digamos, lo matamos, lo asesinamos, pues obviamente estamos condenados a morir con él. Estaríamos en la esclavitud de la muerte. Le serviríamos a la muerte. No tenemos por el momento otro lugar donde vivir. Está en investigaciones todavía,
para ir a Marte. Real, real. Sí, es básicamente, o sea, hay varias perspectivas que se le puede dar a esta pequeña frase, chicos. Voy a pegar en el chat si la quieren volver a analizar más. Esa es una idea. Yo también lo interpreté así, pero también pensé, la naturaleza que era eterna nos debía esclavitud. Yo entendí que era porque con nosotros al contaminar la naturaleza, ahora nosotros le debemos esclavitud a la naturaleza, que sería como un maltrato o sometimiento. Nos merecemos un maltrato o sometimiento porque hemos condenado a la naturaleza a sufrir durante mucho tiempo. Yo lo entendí así, pero básicamente esto es una paradoja porque hay términos que no tienen sentido o son contradictorios. Se utiliza eterna y después menciona esclavitud. O sea, es como mencionar libertad y después opresión. O sea, se contraponen, por eso es una paradoja. Ahora, hay una metáfora. Las metáforas son el recurso más común y se utiliza para comparar algo con alguna simbología más grande. Sería como vivir lo que el hombre le hace. Ajá, exactamente. Yo también lo interpreté así. Ahora encontramos la metáfora. Las metáforas son las más fáciles de identificar, chicos. Se pueden entender también siempre que entiendas que empiezan como un cómo o como refiriéndose a algo. A ver, por ejemplo, como mencionó Justin, generalmente cuando empieza como es cuando se va a dar una comparación. En este caso lo dice de esta manera. Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz. ¿Esto qué quiere decir? La metáfora acá se usa para poder comparar la naturaleza como algo que no tenía control o que era difícil de domar. Por eso la atribuye como una bestia feroz. En este caso, aluciendo que para la civilización era difícil de poder tratar como máquina o poder tener un control directo, o es lo que se debe entender al menos. La metáfora también puede estar en varias partes de este fragmento, pero yo he detectado esta. No sé si alguien más ha detectado otra metáfora. Creo que sí hay varias, pero yo solo puedo identificar esa al menos. Tal vez se podría encontrar otro recurso incluso. ¿Nadie se encontró otro recurso, chicos? Bueno, no les uso porque yo tampoco. La repetición es la que ya mencioné, que está en la línea 34. Es esta. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Tal vez no se ha podido identificar los recursos de manera directa o está un poco difícil esto. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Dime, Blanca. Profesora, disculpe, entonces para hallar el plano forma se utiliza lo que es figuras literarias, ¿verdad? Ujú. Recursos literarios. También puedes hacer uso de recursos discursivos como cita de autoridad. En este caso no se presentan citas de autoridad, pero generalmente se encuentran en textos argumentativos o discursivos. Pero en este caso, como es uno literario, encontramos más recursos literarios. Está bien, muchas gracias. ¿Mm? Incluso creo que acá podríamos encontrar ejemplificaciones, básicamente ejemplos que da el autor para dar a entender algo. ¿Alguna otra duda más, chicos? Sí, Galeano si bien es un autor crítico y su libro ha generado mucho tema de debate y política, me acuerdo, y sigue siendo tema de muchos análisis, utiliza varios recursos. Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos? Tal vez no quedó muy claro. Hay más recursos, pero estos son los que encontramos ahora. Si no hay dudas, podemos proseguir a la práctica, donde ustedes lo harán en grupos. Así que si tienen una duda, chicos, menciónenla ahorita.
Dale, yo sí. Sí, tengo una consulta en cuanto al ambiente. Yo tengo un documento también que me sirvió para leer y me estoy Ujú. confundiendo entre ambiente y ámbito. Creo que ambiente se refiere netamente al contexto sociocultural en el cual se escribió la obra y o creo que eso es el ámbito. Y el otro netamente se refiere a lo que sucede dentro de la obra. No sé si me Sí. podría... Ujú. Bueno, el ambiente dentro del contexto literario se usa para poder describir los aspectos del espacio que se presenta, como el lugar, época y también, como tú mencionas, el contexto socioeconómico, circunstancias también en las que suceden los hechos. Es por eso que nosotros acá detectamos el ambiente en la línea 7 que dice hace siglos con América. O sea, es el contexto, el espacio geográfico y la época. El contexto creo que se puede encontrar de manera más implícita, pero también se entiende. El ámbito como tal no lo he encontrado, no lo he escuchado, siéndote honesta, pero infiero que se refiere a los diferentes tópicos o mm, diferentes áreas de un texto. Estos son los generales, los que puse, esos cuatro, bueno, esas cinco palabras que aparecen debajo del plano de contenido son los básicos, son los que siempre utilizamos. Dime, Blanca. Disculpe, profesora, ¿por qué Yucatán no forma parte del ambiente? Ah, ¿por qué Yucatán? ¿Podrías repetir, por favor? No te escuché tan bien. Yucatán, a ver. Bien, en la línea 23 dice Ujú. los indios de Yucatán y los que después se alzaron con Emilio Zapata. ¿Por qué no en el ambiente también va referido eso, o sea, los indios de Yucatán, en el lugar geográfico de Yucatán? Mm, es porque específicamente todo el contexto se da dentro de América. Es lo más general. Dentro de América ya se incluyen diferentes tipos de culturas y clases, porque acá también se menciona a los cristianos, a los de conquistadores, si no me equivoco, también menciona, pero el ambiente más que nada se refiere al lugar donde suceden los hechos. Los indios de Yucatán vendrían a ser como la clase social, la población, pero no se incluirían como tal dentro del ambiente, porque se utilizan más que nada para dar a entender en qué lugar se dan los hechos. Los indios de Yucatán serían como las culturas que hay dentro de este espacio. Ujú. ¿Quedó claro entonces? Ok, chicos, ¿alguna duda más? Ujú. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica, chicos. Ustedes la van a hacer solos. Si tienen alguna duda, sería mejor decirla ahora para que puedan hacer, porque el texto que les toca es... Ah, ¿dónde está? Es de una canción, de hecho. Este es ya un texto no literario. Les voy a compartir. Si tienen alguna duda, me dicen normal. Acá estamos para aprender. Yo también estoy repasando estos conocimientos. No es que sea experta, pero me gusta mucho el tema. Eso es lo que ustedes van a analizar. Ah, no, ese no era. Era ese. Esa es la canción Cholo Soy de Luis Abanto Morales. Ok, no te preocupes, Jeremy. Entonces, chicos, les puedo dejar haciendo esta práctica. Acá infiero que no. Bueno, he determinado un tiempo de... Bueno, me parece bien 20 minutos. ¿Les parece bien 20 minutos? Para poder detectar el plano forma y también el plano contenido. Ok, pero ahora no sé cómo dividirlo acá en la llamada Meet. Pensé que iba a ser Zoom. A ver, levanten la mano todos los que están presentes, me están escuchando, porque creo que algunos no tienen conectividad.
Ok, Ariana. Bien. A ver, somos en total 15. Bueno, no contemos a Modo Serio Academy, está supervisando. Ya. ¿Solo Ariana está presente? Chicos, levanten la mano a los que me escuchan. O bueno, básicamente todos los que están activos. También para pasar asistencia. A ver, creo que se me fue el internet, ¿no? Levanten la mano todos los que me pueden escuchar, por favor. Para hacer los grupos. Es que creo que los demás no tienen conectividad, entonces, ya somos 8. Ya. Si somos 8, entonces nos vamos a dividir en dos grupos, porque sí es un poquito, no es tan extenso, pero igual quiero que lo analicen bien. Hay mucho que rescatar de esto. Ok, somos 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un documento compartido, ¿les parece? Y a ver, voy a asignar líderes. Bueno, por orden. Ariana vas a ser del primer equipo y Janet vas a ser del segundo equipo. Las voy a compartir. Serán dos diferentes documentos. A ver, sería este. Ese es el texto. Esto van a tener que analizar en equipos de 4, ya que veo que hay 8 personas activas. Es un avance. Ya aquí. Ese vamos a crear, vamos a compartirles para el equipo 1 que va a estar dirigido por Ariana. Editor. Ya, listo. A ver, Ariana, Justin, Luana y Nora se pueden unir al enlace que les envié y pueden empezar a desarrollar el análisis que tienen de este texto literario. Solo los que he mencionado, solo deben ser 4. Ahora enseguida les voy a pasar el documento para el segundo equipo que va a estar a cargo de Janet. A ver, vamos a hacer una copia. Va a estar a cargo de Janet con los integrantes de Blanca, Victoria y Elena. A ver, un ratito, les comparto el enlace y solo entramos las personas que mencioné, que deben ser 4. 4 en un lado y 4 en el otro documento. Ya. Ya, chicos, acá vamos a tener unos... Ay, solo tenemos 18 minutos, chicos. Somos 4 integrantes, sí podemos detectar bien. El enlace que envié ahora es para el segundo equipo, que va a estar conformado, bueno, va a estar liderado por Janet. Deben ingresar ahí Luana, Nora y Elena. Ah, no, era Blanca. Blanca, no, creo que hay más. No, es humano, chicos. Los que mencioné último eran los que tenían que ir en el último enlace. Ajá. Dale, Janet. Ay, ella, perdón, se levantó de la mano. ¿Quieres opinar, Justin? A ver, Ay, ya me confundí. A ver, Elena, Nora y Luana eran del segundo equipo, ¿verdad? Me parece que Blanca era del segundo equipo, pero bajó la mano. Bueno, los que mencioné último son el último enlace que está y los que mencioné primerito son del primer enlace. Deben haber 4 estudiantes en cada documento. Si tienen alguna duda o alguien no sabe en qué equipo está, me avisa, por favor. Prendan su micro con toda confianza.
Me parece que Yanela, ¿levantaste la mano? No, no, no. Solo tenemos dos. Ya. Los que levantan la mano no saben en qué equipo están. Si no tienen equipo, incorpórense al último enlace que envié, por favor. Ahí debemos ser 4. Solo hay uno. En última instancia, creo que vamos a unir a los dos equipos, chicos. Elena y Blanca, el último enlace que les envié, ingresen, por favor. Ujú. Qué raro, solo hay dos. Mencioné a otros dos estudiantes, pero bueno. Vayan realizando lo que puedan, chicas. Creo que no se puede escribir ahí mismo, pero vamos a intentar. Tenemos aproximadamente 15 minutos. Cualquier duda, me avisan o levantan la mano o prenden el micro. Queda atento. Dime, Janet. Profesora, disculpe, en el documento, ¿cómo puedo hacer para escribir pues la respuesta entre los cuadritos? O porque como es una imagen, creo que no me deja. Sí, justamente estaba viendo ese tema. Voy a intentar poner cuadros. Lo que pasa es que pensé que sí iba a trabajar por Zoom, entonces pues sí, bueno, si no se puede, bueno, mientras vayan poniendo abajo, o sea, ponen ideas, lo escriben y abajo ponen las ideas, igual con el tema, ambiente y sentimientos. Si arreglo eso de los cuadros, me demoraría un poco, pero sí, pueden ir escribiéndolo, por favor.
¿Sabe qué pasa, hermano? Cambiar el Perú es imposible. Chicos, quedan 3 minutos para finalizar la clase. ¿Pudieron terminarlo? Perdón, chicos, yo quisiera que se extienda más, pero así es la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Vamos a hacer una pequeña... voy a compartir esto. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron identificar? ¿Estuvo difícil? Vale, muy bien. Equipo de... bien encargado. Ya me olvidé, chicos. Muy bien, un equipo lo pudo terminar. Me parece perfecto. ¿El otro equipo qué tal le fue? Muy bien, veo que el otro equipo también está identificando recursos del plano de forma. Me parece muy bien, Blanca. Han tenido muy buen avance a pesar de que han tenido poco tiempo, porque estos análisis, pues ya más tiempo, me pueden dar incluso una hora, porque hay mucho que analizar, pero que lo hayan intentado igual, me parece muy bien. Ya completamos nuestra actividad, entonces quiero que alguien me comente, cualquiera, chicos, ¿qué hemos aprendido del día de hoy? Oh, no importa por comentario. Todo lo que se les haya quedado en la clase de hoy, chicos. Una palabra. Comentarios. En comentarios no importa. Una palabra de los que se les quedó hoy día. Ya sea metáfora, anáfora. Planos. Vale, sí. Banco con planos. ¿Algo más? Dale, Blanca. Profesora, pues yo aprendí sobre que existen dos tipos de planos, como usted mencionó, y pues también he logrado identificar el hecho, bueno, que se pueda, digamos, he entendido un poco más hacia dónde va los planos, o sea, desde el análisis del texto hasta el plano en lo cual es nosotros más claro identificamos las figuras literarias o todo lo Ujú. que el autor, los recursos que utiliza el autor. Sí, justamente ese era el objetivo, chicos, que ustedes logren identificar. De hecho, van a haber más clases donde ya vamos a indagar más específicos en los recursos literarios,
No, yo ya terminé el core, lamentablemente, chicos. Egresé del core. Conseguí IB, pero ¿a qué costo? Es bueno, chicos. Los que están en el core no va a haber tarea. Con lo que han realizado está bien. Si desean terminarlo, los que todavía no lo concluyeron, lo pueden terminar en otro horario normal. Va a depender de ustedes. Como les decía, soy del COAR y estos conocimientos son muy importantes. Me he dado cuenta, lo he aprendido también en el COAR. Pero como ya se acaba el tiempo, chicos, solo quiero decirles que muchas gracias por su atención y sí, lamentablemente, el core, lo que te enseña el core te va a quedar hasta la universidad. Pero eso es todo, chicos. Ya terminó la clase. Muchas gracias por su atención. Finalizamos la clase. Bueno, Sí, Mariana, modo serio. sí, quisiera que los chicos pudieran llenar el formulario que envían en los mensajes. Es un rato, por favor, para saber cómo les pareció la clase el día de hoy. Ah, ya, chicos, enviaron un enlace en los comentarios de la llamada. Hay que llenarlos, calificando mi clase de hoy día. Tengan ustedes, chicos, califíquenme bien. Ya. Sí, bueno, si tienen algún comentario pequeño, también lo pueden dejar. Estaré gustosa de responder en lo que nos alcanza de tiempo antes que nos finalicen el Meet. Hasta luego, chicos, hasta luego. Bonita noche. Nos vemos en la próxima sesión. Los espero con música de Nintendo.